Hola, hola mis hermanos, ¿cómo están? Acá en compañía de mi hermano Jimmy en otro episodio de tu podcast católico y debo confesar, Jimmy, que pues el tema de hoy me tiene sorprendido. No sé si de igual forma tú también te sorprendiste cuando te envié la información. Bastante, se me pararon los pelos. Pues tú sabes que yo personalmente pues no sigo las redes del padre Adán Cotas porque pues no me gusta pues su forma de pues transmitir el evangelio y pues obviamente cuando ya pues su obispo y varias diócesis pues hicieron el comunicado que pues ya no pertenecía a la Iglesia Católica, pues de hecho él mismo también lo había anunciado en sus redes sociales. Entonces, pues obviamente yo nunca entraba a su perfil. De vez en cuando el algoritmo me mostraba y pues sinceramente yo decía, Dios santo, mucha gente se está confundiendo con este señor, pero pues como Sí, él dice, pues errar no es de humano y errar es de humano, perdón, y pues está de vuelta en la Iglesia Católica. Entonces me gustaría saber qué piensas al respecto, o sea, obviamente de la polémica que siempre está envuelta en este sacerdote y pues de su regreso a la Iglesia Católica. mira, hay una perspectiva que yo veo como psicólogo Ok, que debemos de considerar la razón por la que se fue y la razón por la que vuelve. Conocí un caso, no necesito decir el nombre, de una persona que se salió de la iglesia evangélica y se metió a la iglesia católica. Pero tiempo después de un par de años en la iglesia católica, regresó a la iglesia evangélica. Casualmente, las razones por las que se salió de la iglesia evangélica fueron las mismas razones por las que se salió de la iglesia católica. wow, Entonces, esa persona lo que busca es protagonismo. No te estoy hablando del padre Cota, estoy hablando de este personaje, ¿verdad? ok, Eh, Él lo que busca es protagonismo, primacía, y cuando no lo logró, despotricó primero de la iglesia evangélica y luego despotrica de la iglesia católica. Estoy hablando de ese caso, desde la perspectiva psicológica. ¿Qué es lo que busca? Eso. Ahora con el padre Cotas, habría que ver cuál fue la razón que lo llevó a salirse de la iglesia y ahora cuál es la razón que lo lleva a regresar a la iglesia. Se aplaude el hecho que regrese, por supuesto, siempre un siervo es bienvenido a su casa, siempre. Pero habría que ver primero si es cierto, ¿verdad? No sé si ya lo anunciaron oficialmente, ya hicieron, ya a qué Dios se incardinó, porque es un proceso, el claro. proceso que debe de seguir es un protocolo, no es solo aquí estoy de vuelta y acéptenme y ya, no es así en la Iglesia Católica, ¿no? Hay todo un proceso. Primero debe de recibir el perdón del Papa, el primero, porque con quien se peleó fue con el Papa, Claro, claro. ¿sí? Y bueno, yo también en mi canal de YouTube hice un pequeño video sobre este mismo tema y opiné muy parecido a lo que tú me estabas diciendo, en el sentido de que sí, pues él dijo regreso a la iglesia, pero pues yo me imagino que debe existir un protocolo, mecanismo. Imagínate, yo no sabía eso, que tenía que tener perdón del Papa, entonces eso es algo que quizás no va a ser de un día para otro, o no sé si ya lo había hecho antes para poder anunciarlo. En el video que yo vi, el video que yo me mandaron, que fue el mismo que yo te envié, que dura aproximadamente un minuto, creo que en su canal de YouTube está la versión completa, realmente no la busqué, pero me imagino que debe ser más larga la explicación, pero pues en ese pequeño video él pide perdón, pues él dice que se equivocó, pero pues él está hablando en primera persona, que él está hablando de su equivocación y está pidiendo perdón a la iglesia. Ahora, hay que profundizar un poco más, porque con su accionar y con sus equivocaciones y con todas las cosas que él venía haciendo en sus redes sociales, muchos católicos Ya salieron. salieron también de la iglesia y creían que esa iglesia polaca era la verdadera, o pues estaban simplemente decían que era lo mismo. O sea, él confundió a mucha gente. Entonces no solamente es pedir perdón
a la iglesia, a la diócesis o a su obispo o al papa, sino tiene que pedir perdón a los católicos, a la gente que pues se confundió, y espero que mucha gente pues vea esa sincera disculpa y pues recapacite, y también toda esa gente que estaban fuera del magisterio, fuera de la doctrina católica, vuelvan al redil. Pues sí, de eso se trata, ¿no? Es que no es tan fácil que se salió y ahora estoy de regreso. No, no, no es tan fácil. A diferencia de mi caso, porque yo no ocupaba ningún puesto oficial en la iglesia. Claro, claro. De acuerdo, o sea, yo me salí de la iglesia católica y regresé, pero yo no era nadie, pues yo era uno más, ¿no? Claro, claro. Lo único que yo tuve que añadirle a mi lista de sacramentos fue el sacramento de la confirmación, que no lo había hecho. Ahora, en el caso de él, primero, él es un sacerdote. Segundo, quedó excomulgado. Exactamente. Y la excomunión implica rompimiento de relaciones con la iglesia. ¿Y quién es el representante o la cabeza visible de la iglesia en la tierra? El Papa. Entonces él tiene que pedirle perdón al Papa primero y que el Papa le dé el perdón, le dé el visto bueno, como hicieron una serie de obispos anglicanos que se convirtieron a la Iglesia Católica. Él tiene que darle ese perdón. Segundo, una vez tenga el perdón, tiene que incardinarse en una diócesis. Es decir, encontrar una diócesis que lo acepte, que lo acoja. O sea, no es que él va a llegar a cualquier parroquia, hey, aquí vengo, y ya soy cura católico otra vez. No, no, tiene un obispo que aceptarlo. Claro. Y los obispos, entiendo yo, se reservan ese derecho, ¿no? Y luego lo incardinan, es necesario establecerlo en una parroquia o darle una función concreta, que esa se la reserva totalmente el obispo. El obispo puede decir, ok, te vas a quedar aquí en la diócesis haciendo limpieza. O le va a decir, te vas a ir a la parroquia tal, ahí vas a pastorear. Eso ya va a ser decisión del obispo, ¿no? Claro. Y por ejemplo, Jimmy, porque es que yo me imagino que una de las causas de que él sale, o sea, desconozco porque como te digo, pues no soy seguidor de sus redes, pero yo me imagino que fue por pues romper como con su voto de obediencia, en el sentido de que muchas de las cosas que hacía iban en contra de la doctrina católica. Entonces me imagino que en algún momento recibiría algún llamado a atención, y pues debido a la fama y al momento que tenía, pues eso no le importó, y por eso decide irse. Ahora, yo me imagino que del obispo aceptar, o alguna diócesis aceptar pues su regreso, bendito sea que todos los cristianos pues se den cuenta de su error y regresen a la iglesia católica. Me imagino que pues él tendrá que cambiar dramáticamente pues su forma de expresarse y de las cosas que él decía con tanta naturalidad a través de las redes sociales, porque tiene que irse bajo la disciplina y el voto de obediencia. Tiene que regular su discurso, ¿no? Su manera Claro. de presentar su evangelio, o el evangelio, ¿no? Según yo he oído, y un día me puse a escudriñar un poquito las razones por las que él se salió, había inconformidades de parte de él sobre el trato que su diócesis le dio en ciertos momentos, como que, según él, no lo apoyaron en ciertas acciones, lo relegaron a parroquias muy pobres, donde no era asistido económicamente, donde él tenía prácticamente ni qué comer. Entonces hubo una serie de personas que lo apoyaron, y al final, pues esta iglesia supuestamente lo apoyó y lo acogió, ¿no? Y de ahí fue ese salto. Eso es lo que yo he leído y he oído de su testimonio. De su testimonio de la salida de la Iglesia Católica, ¿no? Sí. Ahora, esas fueron las razones, pero seguramente habían otras razones subyacentes a la principal,
porque no es tan fácil. O sea, primero, un sacerdote en Estados Unidos, de la calidad de él, es decir, por el carisma que él tiene, no se muere de hambre. No se muere de hambre. O sea, tendría que ser un sacerdote demasiado desobediente a la diócesis para que la diócesis le dé la espalda, para que la diócesis lo margine. O sea, no es que la diócesis no te queremos fuera. No es así. No, te digo porque yo he trabajado con parroquias o con sacerdotes norteamericanos y todos los sacerdotes que están dentro de su diócesis son sacerdotes que son amparados, que están bien, no digo económicamente, pero sus frijolitos no les faltan. Claro. Te cito un caso que conozco de primera mano, el padre Juan Rivas. Padre Juan Rivas era un sacerdote destacadísimo dentro de la congregación de los del reino de la Legionarios de Cristo. Y si yo conocí a los Legionarios de Cristo fue por el padre Juan Rivas. Pero los Legionarios de Cristo son bien conservadores. Y no les gustaba mucho que el padre Juan Rivas anduviera aquí, anduviera allá, predicando en todas partes. No les gustaba mucho. Y en alguna medida lo regulaban, ¿eh? Tanto así que le quitaron la hegemonía que él tenía en un apostolado en Los Ángeles, California, y lo mandaron a Quintana Roo, aquí a México. Pero el padre, muy obediente, se vino a México y desde México él sigue ejerciendo su apostolado. No tuvo ningún problema, porque él siguió siendo obediente. Pero ¿qué habrá pasado con el padre Cotas? Quizás le llamaron la atención en algunas cosas y a él no le gustó. Y Sí. cuando él se vuelve rebelde, entonces la iglesia pues le cierra las puertas, ¿no? Pues ni modo, pues haz lo que tú quieras. Y no, y yo me imagino, pues obviamente, siempre con el respeto que pues se merecen los sacerdotes, pero yo creo que ningún ser humano está preparado como para ser el foco de atención de un momento a otro. O sea, a menos que tú te prepares desde muy pequeño para ser artista, para ser cantante. Entonces, pues ya tú sepas cómo lidiar con la fama. Pero de un momento a otro, pues un sacerdote que probablemente pues nunca en su vida pensó o soñó que tanta gente lo iba a ver o lo iba a comentar o se iban a reír o iban a aclamar sus cosas, probablemente pues porque todos hemos vivido por esa etapa de la soberbia, del ego, y eso a veces lo que hace es nublar nuestra mente y nos aparta de Dios, porque de hecho yo te lo comenté a ti en algún momento y de hecho lo comenté en mi canal de YouTube en su momento y lo volví a comentar hoy en el video que yo hice. Yo tengo más de 2000 videos en YouTube, Jimmy. 2000 videos en YouTube yo he hecho a lo largo de este tiempo que tengo acá haciendo en mi canal. Y de 2000 videos que yo tengo en YouTube, solamente una sola vez he recibido amenazas por parte de un equipo legal de denunciarme mi canal por un video que yo hice. Fue precisamente en un video que yo hice sobre el padre Cotas, que por cierto, yo no lo estaba calumniando, yo simplemente estaba diciendo la verdad, que él no pertenecía ya a la Iglesia Católica en ese momento. Entonces mi video era con la intención de informar y de alertar a los católicos que pues entendieran que ya él no formaba parte de la Iglesia Católica. Y a esto no le gustó, obviamente me escribió su publicista diciéndome pues que yo tenía que borrar el video o yo iba a tener problemas legales. La única vez en mi vida que he tenido ese tipo de problemas, obviamente fue con el padre Adán Cotas, ¿ok? Y no lo voy a juzgar, pero como digo, o sea, probablemente pues estaba pasando por un momento de un ego súper inflado que pues lo llevó a tomar esas acciones conmigo y te aseguro que quizás con otros creadores de contenido también, pero pues quién sabe qué ha pasado a lo largo de este camino, que se dio cuenta de su error y lo importante es eso, que se dio cuenta de su error y que está regresando a la iglesia. Sí, eso es lo más importante, eso es lo más importante y como te digo, ojalá que esto sea cierto, ¿verdad? Claro, obvio.
A veces hay cosas un poco raras, pero no quisiera que fuera el caso de él. Pero sí tiene que pasar por un proceso, tiene que, podría ser, estoy especulando, podría ser que si su próximo obispo le diga, ya, sálgase de las redes. Hay muchos sacerdotes, Jimmy, hay muchos sacerdotes Padre Juan Rivas. sí, que tienen miles o millones de seguidores y de un momento a otro dicen, me voy, y es porque el obispo le dice, mira, ya no más redes sociales. Exacto. Y después dicen, lo silenció la iglesia. No, o Empiezan con las teorías conspirativas. sí, o sea, pero hay veces la gente no sabe que los sacerdotes hacen voto de obediencia. Claro. La gente no sabe, o sea, nadie se mete a la iglesia para ser sacerdote sin saber que tiene que vivir una vida célibe. O sea, el celibato no se lo están imponiendo a nadie. O sea, ellos mismos ingresan con ese voto, lo asumen como ese voto de amor, ese sacrificio, ese voto de obediencia. Y así pues con otras cosas. Entonces, sí, hay muchos sacerdotes que pues a veces se le va ya, pues quizás en la forma de decir las cosas o de evangelizar, y pues su obispo no le gusta y le dice, mira, ¿sabes qué? Ponte a hacer otra cosa, porque ya acá no nos gusta como tú lo estás haciendo. Y si es un sacerdote obediente, tiene que aceptarlo con amor. Ahora, yo creo que esto, Jimmy, tiene que llamar profundamente la atención de todas las personas que en este momento están viendo este video, o que ven el video de Miguel Hidrogo, o que ven el video en el canal de Jimmy, o que ven los videos del sacerdote tal, o que ven los videos del predicador tal. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno está, pues la información que uno está recibiendo a través de las redes sociales, porque ¿qué sucede? Que hay veces las personas comienzan a idealizar a un personaje, a seguir un personaje, y se olvidan de lo principal, que es de seguir a Dios. ¿Por qué? Porque si de un momento a otro Dios no lo quiera, y espero que nunca sea así, a mí se me cruzan los cables, como decimos en Venezuela y en Colombia, no sé si entienden esa expresión, se me cruzan los cables y digo, bueno, ¿sabes qué? Ahora yo no soy católico, soy mormón o soy musulmán. ¿Qué es lo normal que ocurra con todos mis seguidores? Lo normal es que pues oren por mí y que no me vean más nunca, porque yo estoy yendo en contra de lo que siempre prediqué. Eso sería lo normal. Pero, por ejemplo, en el caso del padre Cotas, mira lo que sucedió. Al principio seguían a un cura católico, pero luego ese mismo cura católico dice oficialmente que sale de la iglesia católica, y muchos de los católicos que lo veían al inicio lo seguían viendo y lo seguían justificando en sus equivocaciones. Entonces allí es donde vemos que muchas veces las personas siguen al individuo y no al mensaje. Entonces aquí estamos viendo pues un claro ejemplo de cuando alguien está equivocado y pues gracias a Dios regresa, y esperemos que muchas de esas personas que se equivocaron con él también regresen y sean obedientes en la Santa Iglesia Católica. Es que ese es el papel que él tiene que jugar ahora, ¿no? Porque así como convenció a su gente de que el lugar era la iglesia polaca, ahora tiene que convencerlos que el lugar es la iglesia católica, porque sería irresponsable abandonar a su pueblo en la otra iglesia, o sea, no puede ser así. Claro, O sea, obvio. Lo que te digo, o sea, implica mucho, no solamente es decir, ok, ya me salgo de aquí y me paso para acá, no es tan fácil la cosa. A veces la gente lo cree muy fácil ciertos procesos, pero no es así, porque jugamos con almas, trabajamos con almas, y cualquier cosa que digamos afecta a esas almas, sobre todo los que de alguna manera nos hemos destacado en la fe, y la gente se fía de lo que decimos, de lo que hacemos. Y
Y mal hacemos cuando orientamos mal. El mismo Señor Jesús dice, en la Biblia dice, hay de aquellos que hacen caer a uno de estos pequeños. Mejor le es que le pongan una soga al cuello con una piedra y lo avienten al mar. ¿Te imaginas? Palabras fuertes, ¿no? Fuertes las palabras del Señor. O sea que si tú haces caer a otro, es mejor que te avienten al río. O sea, es grave, pues es grave lo que este señor puede cometer. Por eso Claro. tiene que regresar. Y eso va no solo para el Padre Cota, va para todos estos super predicadores famosos de la iglesia. Así es. Ayer estaba viendo que uno por ahí andaba diciendo de que el Papa ya admite mujeres en el clero. O sea, eso. Wow. Uno de aquellos que despotrican, ¿verdad? Todavía siguen. Yo como les perdí la pista, yo no sabía que seguían en lo mismo. No, sí cayó. Yo estaba, es que tengo un contacto que es apologista y él publica cosas de ellos. Y puso eso, yo dije, dije yo, estos están cada vez peor. Como dice mi suegra, en vez de ir para adelante, vas para atrás, dice mi suegra. Sí, no, y eso es peor porque se están inventando cosas. O sea, porque en ninguna parte ha salido el Papa Francisco a decir semejante cosa, ¿no? Pero pues todo esto demuestra, y repito, el poder grande para el beneficio de la iglesia que puede tener los medios digitales y las redes sociales, como también puede tener un poder destructivo de personas que sin querer o queriendo a través de su mensaje están llevando muchas almas a la confusión o a la perdición. ¿Por qué? Porque pues quizás muchos se van a regresar. Mira, y a veces pero otros no. El problema no es lo que hacen, sino cómo lo hacen. Porque conozco el caso de un sacerdote de ahí de Colombia, el padre Alberto Linero. Sí, claro, lo conozco. Que se salió. Sí. Pero lo hizo por los medios correctos. Exacto. Y él sigue evangelizando, ok. No es de aplaudir el hecho que haya dejado el sacerdocio, no se le aplaude eso. Pero sí se aplaude el que haya hecho las cosas correctamente. Y él sí. Exactamente, pues nunca se le descubrió una doble vida o un doble discurso. O sea, pues al momento que él tomó su año sabático, que le dio pues la misma iglesia para que tuviera discernimiento, porque él le había entregado la carta al Papa como un año antes y como que no se la habían todavía aceptado y le dieron como un tiempo allí para que él pensara las cosas y pues al final tomó la decisión que tomó. Tiempo después, mucho tiempo después, se conoció que pues, vive en pareja con una mujer, pero pues como dices tú, o sea, no se vivió o no vivió su sacerdocio en el escándalo, pues mientras lo hizo, pues lo hizo correctamente y no confundió. ¿Ok? Pues luego te puedo decir, luego ha hecho algunas declaraciones ahí un poco como extrañas, que no van como dentro de la doctrina católica, pero bueno, todos tenemos esos momentos de desiertos y de perdición también. Bueno, yo ya no le seguí la pista a ese padre. Sí, pero tenés el caso contrario del padre Alberto Coutier, que ese sí, en medio de un gran escándalo, ¿no? Pues imagínate lo que hizo, ¿no? El padre. Y lo peor por ejemplo, lo peor del padre Alberto, que acabas de nombrar, es que él, por ejemplo, dejó de ser católico para poder casarse y seguir siendo sacerdote. Entonces, pues ahí sí vemos que no era para nada coherente con su fe ni con lo que él profesó ante la Iglesia Católica. Te quería quedar con el plato y con la sopa. Bueno, Jimmy, de verdad que pues esto es un tema que surgen del momento. Esto del padre Cotas me llegó a través de uno de los canales de WhatsApp que tengo, me llegó, lo quise compartir contigo, te dije, Jimmy, ¿qué piensas de esto? Vamos a compartir un poco las ideas. Imagínate, por ejemplo, yo en mi video no toqué eso porque lo desconocía, el tema de que hay que pedirle perdón al Papa. Entonces, las personas seguidoras del padre Cotas, que pues inclusive a sabiendas que en su momento había abandonado la iglesia, fue excomulgado, y seguían
pues en sus redes y sus enseñanzas y todo eso, tendremos que esperar realmente, que me imagino que tiene que suceder cuando su obispo o una diócesis autorice y salga pues una carta donde diga pues este sacerdote ha sido admitido en tal diócesis y pues sus sacramentos pues serán de hoy en adelante válidos para la Iglesia Católica. Esperemos que eso sea así, porque como les digo, cada oveja perdida el Señor siempre iba a buscarla, y obviamente pues él era una de esas ovejas perdidas, está de regreso en la Iglesia. Esperemos que se confirme que esto sea completamente cierto, y pues les pido mucha oración a todas las personas que están viendo este video por el padre Cota, para que pues el Señor ilumine sus pensamientos, pues reafirme la fe que profesó en su momento de su ordenación, el cumplimiento de sus votos, y por todos los sacerdotes, Jimmy, que pues a través de este tiempo tan convulsionado de redes sociales, de aplausos, de likes, pues se han dejado seducir o confundir, y hoy en día están o fuera de la iglesia o pensando hacerlo. Muchísima oración por ello. No sé si tienes alguna oración o frase final para despedir el podcast. Sí, nada más esperar que se confirme esta noticia, que sea cierta, y orar mucho por este padre para que realmente su caminar sea sincero, sea correcto y ayude verdaderamente a que más almas regresen a Dios. Amén, que así sea, que así sea. Bueno, Jimmy, espero encontrarnos muy pronto en otro capítulo de Podcatólica. No, Postcatólica no. Tu podcast católico. Recuerdo que ya le habíamos cambiado el nombre a tu podcast católico. No olvides suscribirte, darle la campanita y, lo más importante, compartir este video, porque compartir es evangelizar. Chao, chao. Bendiciones, hasta luego.